Hola a todos y todas y bienvenidos a Enseñar Idiomas. Soy Hélène Collinet y en este episodio vamos a profundizar en cómo tratamos la cultura en nuestras clases de idiomas. Hoy exploraremos qué es la cultura, los estereotipos que a menudo la reducen y cómo la interculturalidad, esa gran palabra que tenemos en el boletín oficial y que al final no sabemos muy bien qué tenemos que hacer con ella, respaldada por investigación y datos recientes, por supuesto, como todo ese conjunto puede transformar nuestra práctica docente, al menos enriquecerla. Y además veremos algunos ejemplos de un enfoque incorrecto y otro más correcto, según mi opinión, y apoyándonos en los trabajos de Fred Dervin, con el acento español, que es un investigador francés en la Universidad de Noruega o Suecia, no me acuerdo exactamente, pero cuyas ideas sobre la narrativa y la construcción del sentido ofrecen pues nuevas formas de poder introducir la interculturalidad en la enseñanza. Yo me acuerdo perfectamente hace unos, diría 14 años, leí una investigación suya en francés. El título es Le canular du stéréotype. Es como la falsa mentira de los estereotipos y me dejó impactada. Y siempre lo he tenido en un lado de mi cabeza diciendo en algún momento tengo que investigar más sobre lo que dice ese investigador porque es muy interesante. Y bueno, vamos a ver primero qué es la cultura y qué son los estereotipos. Seguramente que te dices, vale, sí lo sé, pero yo creo que está bien partir todos desde la misma base, la misma concepción de lo que es la cultura y los estereotipos. La cultura es un entramado complejo de valores, de creencias, de costumbres, expresiones artísticas, formas de comunicación y modos de vida. Y no se limita a tradiciones y festividades, que es lo que también vemos muchas veces en los libros de texto o las actividades que vemos pasar un poco por internet, sino que es una suma de prácticas, narrativas e identidades que configuran la vida de las personas. Yo me acordé perfectamente cuando me expatrié por primera vez en Escocia. Ahí me di cuenta lo grande, lo francesa que era. Antes siempre decía que era una ciudadana del mundo y cuando llegué a vivir en Escocia me di cuenta que toda mi forma de ser, de hablar, de pensar, de concebir las cosas estaba totalmente condicionada por mi educación que había recibido en Francia y también pues modos de vida en Francia. Y sin embargo, lo que observo en el ámbito de la enseñanza de idiomas es que reducimos esa cultura a imágenes fijas y sobre todo simplificadas. Y esto es lo que genera estereotipos. Estos estereotipos son generalizaciones que pueden distorsionar la realidad. Por ejemplo, se tiende a presentar una cultura exótica o típica de un país sin tener la diversidad interna, lo cual al final limita la comprensión auténtica de las diferentes dinámicas sociales y culturas que entran en juego dentro de ese mismo país. Os voy a decir un ejemplo. Yo como profesora de francés que escucho muchísimo, especialmente de hombres adultos, cuando hay partido de fútbol, etcétera, de que igual en Francia el equipo de Francia, el equipo nacional de Francia, no sé cómo se dice, porque a mí no me gusta el fútbol, entonces perdonarme si me equivoco en algunas palabras, eh, pero la reflexión que escucho muchas veces es que es un equipo donde no hay franceses. ¿Por qué?
hay una diversión cultural y social de las personas que componen ese equipo. Cuando al final son personas que han nacido, han crecido en Francia, son franceses, quizás sus padres, sus abuelos vienen de otro país, pero ellos se sienten franceses, se sienten orgullosos también de haber sido convocados para representar a Francia. Y ese tipo de comentarios es un ejemplo de estereotipos de que una persona en Francia tiene que ser de color de piel blanca, tiene que haber tenido todos sus antepasados en Francia, cuando sabemos muchos que no es así. A lo largo de los siglos, de los años, nuestros antepasados se han movido de pueblo, se han movido de país, de región, y que antes pues una región era casi un país diferente, donde se hablaba un idioma regional diferente, había costumbres diferentes, y vemos muy bien las diferencias entre las provincias, también dentro de España, dentro de cualquier país. Hay formas totalmente de hablar, de vivir, de comer, las recetas, todo eso es muy diferente. Y cuando simplificamos a una imagen, algo típico, etcétera, vale, sí, el croissant es típico de Francia, pero ojo, no es francés, viene de Austria realmente. Y a mí me encanta siempre contar todas esas pequeñas anécdotas para hacer un poco reflexionar sobre qué es lo que tomamos en consideración. Y a veces ni nos damos cuenta que entramos dentro de estereotipos. Y aquí es donde hay diversas investigaciones que han demostrado que el uso de estereotipos en la educación puede afectar negativamente la percepción de los alumnos sobre otras culturas. Hay un estudio publicado en The Modern Language Journal en 2020 que dice que la exposición repetida a representaciones simplificadas puede reforzar prejuicios y limitar la capacidad de empatía intercultural. Pasemos ahora a lo que es la interculturalidad, esa gran palabra que tenemos dentro del boletín oficial, dentro del Alumnoe, pero no sabemos qué tenemos que hacer con esto. Bueno, pues la interculturalidad no es yo presento la cultura de otro. No. Interculturalidad hay entre, y ese concepto se refiere a la interacción, el diálogo y el reconocimiento mutuo entre diversas culturas, buscando construir puentes en lugar de barreras. La interculturalidad no es simplemente la coexistencia de culturas, sino que implica un intercambio dinámico que va a enriquecer tanto el individuo como la comunidad. Cuando os digo que se construye puentes en vez de barreras, típico también de Francia es el conflicto entre pain au chocolat y chocolatín. Las napolitanas. Hay una parte de Francia donde se dice pain au chocolat, la gran mayoría, y en el sur de Francia se dice chocolatín, y cada uno está absolutamente convencido que su forma de decirlo es la más correcta y apropiada que existe. Y al final lo que estamos haciendo no es hacer puentes, sino barreras. Y estamos dentro de un mismo país. Y volvemos a tener en consideración también esa riqueza cultural, social, que hay dentro de un mismo país. Y me gustaría, sabéis que a mí me gustan las investigaciones, hay diversos estudios que apoyan esa visión de interculturalidad. Por ejemplo, la UNESCO ha destacado en múltiples informes que la interculturalidad mejora el aprendizaje, promueve valores de tolerancia y respeto.
Y un estudio realizado en 2019 por el Instituto de Educación Intercultural de Madrid mostró que los alumnos expuestos a contenidos y actividades interculturales desarrollan mejores habilidades de pensamiento crítico y una mayor sensibilidad hacia la diversidad. Las fuentes que respaldan esos enfoques incluyen también informes de organismos internacionales como la UNESCO, publicaciones académicas en revistas que podéis encontrar como Language Learning and Technology. Esas investigaciones nos invitan a repensar nuestras prácticas docentes pasando de un enfoque monocultural a uno verdaderamente intercultural. Porque muchas veces enseñas inglés, enseñas Thanksgiving, por ejemplo, que ves pasar y como que lo celebras y aquí estás dentro de una ola monocultural. ¿En qué momento hay lugar para incluir a la cultura también de los alumnos que componen esa ola, ese lugar? Y ahí vamos a ver algo un poco que me parece fundamental, es una forma más, no me gusta decir incorrecta y correcta, sino una forma quizás más apropiada de abordar la cultura en nuestras clases. Lo que tenemos que evitar es caer en el reduccionismo, es decir, presentar la cultura como un conjunto fijo de tradiciones y símbolos, sin considerar su evolución ni tampoco la diversidad interna. Los franceses no nos paseamos con el béret, el típico ahí cabello, y una baguette debajo del brazo constantemente. No. Hay que evitar caer en los estereotipos, repetir imágenes simplificadas que refuerzan prejuicios y limitan la visión de la realidad cultural. Los alemanes siempre son muy cuadraditos y puntual y no sé qué. Los españoles siempre hacen la siesta. Yo conozco muchos españoles que no hacen para nada la siesta. Y tomen un enfoque pasivo, que es utilizar materiales y actividades que solo transmiten información, sin invitar a la reflexión o al diálogo. Porque todo eso al final se transforma en un modelo que se aleja de la realidad y no permite a los alumnos desarrollar una comprensión crítica ni una verdadera conexión con el idioma y su contexto cultural. ¿Qué tendríamos que hacer o intentar incluir en nuestras clases cuando hacemos algo cultural? Y sobre todo integrar la interculturalidad de manera activa. No os va a sorprender lo que voy a decir, pero la narrativa y la construcción de sentido. ¡Wow! Increíble como una persona dentro del ámbito de los idiomas, pero que no se centra en cuál es la mejor forma de desarrollar la fluidez y la espontaneidad y la competencia comunicativa, sino cuando solamente estamos hablando de un tema de concepción, de representaciones de otra cultura y de ese diálogo. ¿Qué nos dicen las investigaciones y ese investigador Fred Dervin en particular? Narrativa y construcción de sentido. Es que al final siempre nos queremos hacer las cosas más complejas de lo que son, pero es que las narrativas de verdad son la solución a muchas cosas. Y lo que nos dice es de ver la cultura como un proceso dinámico y en constante construcción. Y Dervin lo que hace es que destaca la importancia de las narrativas personales y colectivas, lo que nos invita a escuchar las historias de nuestro alumnado y conectar con sus experiencias reales. Es decir, si hago algo sobre Thanksgiving, yo sinceramente no me llama así, lo que he visto en películas, pero nada más, no me suena de nada, no me ni fu ni fa. Es como muchas veces cuando estoy en fiestas de españoles, donde hay muchos españoles, o bueno, en España, salen unas músicas y todo el mundo, ¡ay, qué guay! Na, na, na. Y yo muchas veces es la primera vez en mi vida que escucho esa música, me parece súper cutre, no me gusta nada, pero porque no tengo ninguna conexión con mi experiencia real.
al contrario, me sacas una canción cutre de hace 20 años, aunque no era mi grupo favorito, pero ha sido un éxito en Francia, lo hemos escuchado 1000 veces, pues sí, me va a sonar y voy a estar ahí cantando, me conozco las palabras, las letras y crea una conexión conmigo. Y es eso, intentar decir, pues, ¿alguien aquí celebra Thanksgiving? O, vale, no lo celebras, pero Thanksgiving, ¿qué es? Es ser agradecido al final. ¿Alguna persona tiene alguna forma en su casa de celebrar ese agradecimiento, de dar las gracias? Quizás hay gente que es muy religiosa y todos los días, cuando se levanta o cuando se va a dormir, reza y agradece todas las cosas que ha tenido. Eso es empezar a construir sentido para las personas. Ah, vale, pues yo lo hago de esta manera. Ah, y ellos lo hacen así. No todos, por supuesto. Luego es introducir ese diálogo, escucha activa. Estamos con las conversaciones instructivas otra vez. Si habéis estado en mis masterclass de este mes de enero 2025, os he hablado muchísimo de las narrativas instructivas y las conversaciones instructivas. Es que es increíble. Por cualquier lado, enfoque que quieras coger las cosas, siempre volvemos a lo mismo. Y es fundamental generar espacios de intercambio donde se fomente la discusión, la conversación, ¿vale? Y se valore la diversidad de perspectivas. Y sobre todo, contextualizar y datos reales. Utilizar investigaciones, fuentes fiables, como las publicaciones de la UNESCO, por ejemplo, o estudios académicos, hay que saber leerlos también, para fundamentar y enriquecer el contenido cultural. A mí me gusta muchísimo ir a buscar por qué se celebra algo. Y ahí, otra vez, a través de una historia, al final, tienes elementos que te permiten entender el porqué del cómo. Y al final es un aprendizaje que se basa en datos y en evidencias, en lugar de generalizaciones, porque es lo que se dice, es lo que simplificamos. Y aquí es donde el rol del docente es de mediador y simplemente guiamos la exploración de la cultura a través de la experiencia, del diálogo, ayudando al alumnado a construir su propio significado a partir de los materiales y las interacciones en el aula. Ahora me gustaría compartir, porque veo que este episodio empieza a ser un poco más largo de lo normal, voy a compartir algunas ideas prácticas y concretas que también se alinean en ese enfoque de adquisición de idiomas. Primero, pues intenta ahí sí que usar materiales auténticos y datos relevantes, pero que estén, como siempre, al nivel del alumnado. Puedes hacer una selección de videos o cortometrajes de entrevistas. Utilizar solamente fragmentos de documentales, reportajes, cosas que representen aspectos culturales de forma realista. Y antes de la actividad, proporciona al alumnado algunos datos y estadísticas relevantes sobre el contexto cultural presentado. Eso en los organismos de estadísticas del consumidor, agencia del consumidor, encuentra datos muy interesantes. Luego puedes hacer lecturas con análisis contextual. Puedes utilizar artículos, textos que incluyan referencias a investigaciones y datos. Y durante la lectura vamos a pausar y explicar el contexto y destacar cómo esos datos ayudan a comprender la cultura de forma más profunda. Puedes utilizar actividades de comprensión auditiva y visual, con imágenes y carteles. A mí me gustan las infografías, siempre encuentro infografías sobre qué hacen durante las vacaciones. Y allí tienes el 23% hace eso. Y aquí os envío otra vez
a organismos de estadísticas del consumidor porque encuentras ojo. Y luego, pues, puedes pedir a los estudiantes que identifiquen algunos elementos culturales, que relacionen esos elementos con cosas que ellos conocen y cosas que ellos hacen. Eso refuerza el aprendizaje con ejemplos reales. Para lo que es la parte auditiva, pues ahora de hoy en día los podcasts, los vlogs que tenemos en YouTube también ayudan muchísimo. Y la idea también, sobre todo cuando estamos en niveles intermedios, avanzados, es plantear preguntas que inviten al alumnado a reflexionar sobre cómo se presentan esas narrativas culturales y cómo estas pueden variar en función del contexto. A mí hay algo que me gusta hacer, es el mapa del mundo. El mapa del mundo desde Europa, el mapa del mundo desde Australia, de diferentes hemisferios. Ves cómo, pues, Francia nos situamos en el centro de todo, como si ahí. Y luego cuando ves que está al revés, en función de otros hemisferios, ¿qué tal? Venga, busca España, busca Francia. Y tardas ahí unos segundos. A ver, ¿eso es la carta del mundo? Ah, vale, claro. Porque en otro hemisferio, pues tu punto de referencia es este. No es el de Francia en medio de todo. Y todo eso al final nos va a permitir enriquecer el vocabulario y también las expresiones culturales. Y puedes hacer también algo más lingüístico sobre expresiones que tengan un trasfondo cultural y analizar su origen y su uso en contextos específicos. Porque si solamente se dice eso, y luego no explicas en qué contexto puedes utilizar una cosa o la otra, no van a saber utilizarlo. Y aquí es donde hay una gran diferencia en una persona que sabe comunicar y sabe, bueno, no voy a utilizar comunicar, sino que sabe hablar un idioma, pero luego si no tiene ese contexto cultural de eso no se hace, eso no se dice en ese momento, realmente no sabes comunicar. Siempre viene contextualizado la comunicación. Y para fomentar quizás el diálogo y alguna reflexión crítica, voy un poco yendo de más de principiantes hacia avanzados. A mí hay un ejercicio de Think Per Chair que me gusta después de una actividad de escucha o de lectura, invitar al alumnado a reflexionar durante 1 minuto o 2 sobre un tema de forma individual, sobre lo que hemos visto. Al final de la clase funciona bastante bien. Luego discutirlo en pareja y luego posteriormente compartimos con el grupo las conclusiones que hemos sacado de todo eso para fomentar el intercambio de ideas y la construcción también colectiva del conocimiento y de la reflexión, que eso es la interculturalidad realmente. Para ir cerrando y resumiendo un poco, hemos explorado cómo la cultura debe ser entendida como un proceso dinámico y complejo, mucho más allá de los estereotipos simplistas, que la interculturalidad respaldada por investigaciones y datos concretos nos ofrece un marco para poder enriquecer la enseñanza de idiomas y hacerla más auténtica y relevante. Y antes de despedirnos un poco, me gustaría dejarte una pregunta para reflexionar. ¿Cómo podemos en nuestras aulas integrar de forma natural datos, investigaciones y narrativas culturales que ayuden al alumnado a comprender la riqueza de una cultura sin caer en estereotipos? Espero haberte dado algunas pistas en este episodio, pero no dudes en compartirme también lo que a ti te va bien en tus clases. Muchas gracias por acompañarme en este episodio de Enseñar Idiomas y nos escuchamos en el próximo episodio.